Bueno, estoy muy feliz de poder compartir este encuentro con todos ustedes, de poder empezar a iniciar esta entrevista con Sofía Luján. La verdad es que una vez más, Sofía, que es parte ya de la casa directamente, porque Universo Wellness ya la ha convocado en otras ocasiones y hemos aprendido un montón de ella. Sofía es una médica especialista en sueño, por supuesto, porque de eso estamos hablando hoy, ni más ni menos. Es médica neuróloga, trabaja en Fleni, ha trabajado también en el italiano mucho tiempo, en lugares muy prestigiosos de nuestro país. También atiende, por supuesto, consultas privadas. Es realmente una persona que desde hace muchos años, ya creo que 4 o 5 años, Sofi, ahora me dirás o me recordarás, hemos empezado a compartir al principio por Instagram hablando acerca del tema que hoy nos trae, que es el sueño, y siempre nos trae muchísimo valor. Estamos ahora en el marco de un reto increíble de 21 días en el cual ya muchos de ustedes están formando parte de este reto y están empezando esta primera semana del reto, que es la semana en la que trabajamos sueño. Hay muchas personas que también van a ver este encuentro con Sofi, aunque no están dentro del reto, porque como es un tema tan importante, hemos decidido como equipo poder brindarle la posibilidad que la gente que incluso no está en el reto también pueda tener acceso a esta charla que vamos a tener ahora con Sofía Luján. Así pueden también incorporar todas estas herramientas. Así que aún hay posibilidad de que la gente que no se anotó, si están escuchándonos, si tienen ganas de sumarse a este reto de 21 días, pueden hacerlo, pueden aprovecharlo. Ya somos más de 370 personas las que estamos formando parte de este reto para poder transformarnos en biohackers, para poder empezar a hackear nuestra biología y nuestra mentalidad con hábitos potenciadores. Sueño, alimentación, actividad física, gestión del estrés y mucho más es lo que estamos viendo en estos días. Así que, Sofi, en el marco de este encuentro, te doy la bienvenida. El tema es este, yo como sabía resolver todo, sentía en ese momento menos insomnio, somnolencia, Ujú. convulsiones durante el sueño. Dije, eso tengo que aprender un poco más. Y bueno, yo no sabía en realidad porque tampoco había tanto desarrollo de la medicina del sueño en ese momento, que fue en el 2014-2015. Y Ujú. así que bueno, me puse en marcha de aprender y después me gustó tanto que me dediqué solamente a eso. Y es algo que te llena, es algo que te gusta, es algo que te gustaría seguir haciendo por unos cuantos años más de tu vida. Uno nunca sabe cuánto tiempo más Sí. va a seguir como en un camino, en un propósito, pero es algo que te atrapa lo suficiente. Sí, me encanta. Soy una apasionada. Y además lo que tiene, que me gusta mucho, es que tiene solución. O sea, son cosas que afectan mucho a las personas cuando les pasa, pero que hay cosas para hacer, para solucionar, y entonces hay mejora en el estilo de vida, en la calidad de vida de la persona. Así que eso Así creo es. que es lo Así es, y fundamental. estamos en ese camino, Sofi, en ayudar a muchísimas personas a que mejoren su calidad de vida, optimizando su sueño, regulando su ciclo circadiano, ayudándolas con las mejores estrategias para que puedan potenciar este pilar tan importante. Así que tenemos una lista muy, muy grande y linda de preguntas, especialmente de todas las preguntas que han hecho las personas que están haciendo el reto. Las hemos ido trasladando para que puedan responderse de la manera más general. No es que le vamos a responder a cada una de las personas, pero sí cada una de las personas que preguntó algo, esa respuesta la van a tener hoy. Así que, si bien estoy escuchando una música de fondo, créanme que es bastante intensa, con lluvia también, no le falta nada, es música con lluvia, por lo visto. Por lo menos también te puedo escuchar en paralelo, Sofi, no es que no te escucho. Así que voy a empezar a preguntarte, Sofi, una de las primeras preguntas que nos dejó la gente y que tiene que ver con esto de no poder Y que tiene que sostener ver el con esto sueño, de ¿no? no poder sostener. Perdón, chicos, cierren los micrófonos porque un ruido más que sea extra al de la charla y este miocardio no lo va a Y este resistir. miocardio no lo va Por a favor, resistir. Graciela, no sé quién es la persona que Gracias. tiene abierto. La persona que tiene abierto. Mute. Bien. Ahí está. iPhone de Sergio. Sergio, por favor, llamando a Sergio. Cerrá, por Ahí está. favor, tu Ahí lo micrófono. muteó, ahí lo muteó. Bien. Sostener el sueño es una de las claves. No solamente se trata de dormir una cantidad suficiente de horas que ahora nos vas a decir cuántas son esas horas que deberíamos dormir los adultos, un adolescente, un niño, pero también es importante sostener el sueño, ¿sí? Y que ocurra dentro de un ciclo circadiano, ¿es cierto? Digamos, son tres factores que son fundamentales a la hora de entender lo que sería un sueño
realmente reparador y en donde ocurran los procesos de mantenimiento que el organismo tiene que tener. Entonces, una de las preguntas que más surge tiene que ver con esto de dormirse, despertarse y no poder volver a dormirse. Es decir, hay una pregunta que lo resume, es, me duermo bien, pero siempre me despierto entre las 3 y las 5 y no logro volver a dormirme. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, acá retomemos lo que dijiste vos porque es muy importante. Tres características para que el sueño sea de buena calidad. Primero, regularidad, o sea, todas las noches tengo que dormir. Esto parece obvio, pero en Ujú. algunas agendas de algunas personas no es tan obvio. O sea, a veces se termina sacrificando de alguna manera una noche de sueño por eventos sociales que a veces son muy recurrentes, o por algo laboral, o por algún tema familiar. Entonces, la regularidad es uno de los pilares sobre los cuales se va a apoyar el sueño de buena calidad y es importante asegurarla. Y eso lo puedo asegurar yo desde una decisión y desde agenda. Por otro lado, Ok. tenemos la suficiencia, o sea, bueno, que yo duerma la cantidad de horas adecuadas para, o recomendadas para mi edad y para dormir esa cantidad de horas, lo primero que tengo que diseñar o que asegurarme es tener la oportunidad de sueño asegurada. Entonces, si yo tengo que dormir 8 horas, bueno, más o menos tengo que disponer de 9, ¿sí? Entre que me voy a dormir y me voy a despertar y demás. Tercera, la calidad percibida del sueño. O sea, yo cuando me despierte tengo que sentir que descansé, que el sueño fue reparador, que fue restaurador. Si yo tengo esas tres condiciones bien, y eso lo tengo Ujú. bien todos los días, lo más probable es que si alguna vez sufro algún despertar, sea un despertar que está relacionado con el aumento de la alerta durante el día y que se resuelva cuando el factor que me generó la alerta en particular desaparezca. Por ejemplo, no sé, tengo un trabajo nuevo o me mudé o tengo alguna reunión o alguna preocupación, eso aumenta la alerta y a la noche la Ujú. ecuación que tiene que ver con factores pro sueño y pro alerta, esa noche puede dar pro alerta y entonces me despierte y me cueste volver a dormir. Bien, Ahora, si yo tengo cosas que me aumentan el alerta, como las que nombramos, y a la vez estos pilares de mi sueño no están asegurados, lo más probable es que muchos días seguidos él empiece a ganar el alerta sobre el sueño. Y cuando la gente por ahí me pregunta, bueno, pero yo me duermo bien, pero a las 3 4 5 de la mañana me despierto, eso ahí la explicación, porque a mí me parece que en el sueño lo interesante es que todo tiene una explicación. La explicación de eso es que para yo quedarme dormido, durante ujú, el día preparé un montón de cosas y pasaron un montón de procesos y un montón de cosas solos que fueron asegurando que a la noche ganen los impulsores del sueño, o sea, la melatonina, bien. que baje la temperatura corporal, que aparezca la oscuridad y por ende la melatonina, que baje el cortisol, ¿sí? Y que aumente lo que se llama la deuda de sueño, que es la cantidad de horas que yo llevo despierto con mucha actividad celular y eso al final se va acumulando y en un momento, cuando todos esos señales se juntan, aparece el sueño, la somnolencia y el sueño. De alguna forma, Sofi, es un poco lo que hablábamos antes de entrar a la sala, esto de que si bien el sueño ocurre de noche, se construye de día. Hay distintas cosas que vamos haciendo durante nuestro día, por ejemplo, la gente que está haciendo el reto, que nos está mandando la foto de sus amaneceres, de los atardeceres, para empezar a regular el ciclo circadiano, el contacto con la luz solar, hábitos de alimentación, la actividad física, todos esos factores están influyendo en que a la noche pueda ocurrir este fenómeno por el cual vamos a poder tener un buen descanso, ¿no? Exacto, ahora retomamos si querés cada uno de esos de los que dijiste. Lo Exacto. importante es que durante la noche sucede lo mismo para el día. O sea, Ujú. a la noche, todos esos impulsores del sueño empiezan a hacer su efecto, se van gastando y aparecen los impulsores de la vigilia. O sea, la temperatura corporal empieza a aumentar, el cortisol empieza a aumentar, la melatonina se empieza a gastar. Y eso sumado a la cantidad de horas que hace que vamos durmiendo, empiezan a hacer esta relación pro sueño y pro vigilia cada vez más pro vigilia, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, em, van a suceder muchos despertares en la noche dentro del sueño normal, ¿sí? Hasta 10 despertares puedo tener. Eso está medido por polisomnografía en personas sanas, sin patología. Ahora, Estamos hablando, Sofi, perdón, de micro despertares, incluso no, despertares que a veces... despertares, Ok, despertares.
Ok, ok. O sea, bueno, nosotros hablamos de micro despertares a los que duran de 1 a 3 minutos y ya despertares a los Ujú. que duran más, ¿sí? Bien. Lo que pasa es que esos despertares, hasta 10 podemos no registrarlos, ni siquiera recordarlos. O sea, yo le pregunto por ahí a 10 personas, ¿te despertaste anoche? Y quizás 6 me van a decir que no y 4 que sí, ¿sí? Ujú. Nos despertamos. Lo que pasa es que ese despertar pasa como desapercibido porque quizás hay una somnolencia. Ahora, cuando estamos con cuestiones que aumentan el alerta, esos despertares ya no pasan desapercibidos. Y quizás uno de esos 10 se relaciona con que después el alerta en el cerebro está tan prendido o se meten pensamientos o se meten ansiedad o miedo o preocupaciones y eso hace que yo me aleje del efecto prosueño y me acerque más al efecto provigilia. Y lo peor que puedo hacer en ese momento es decir, ay, no tengo que dormir porque si no duermo mañana, tal cosa, o uy, ¿qué hora es? Me faltan tantas horas. Esas son formas sin querer de Mirar seguir el reloj, durmiendo. Claro, agarrar la pantalla del teléfono, ahí va. La pantalla es lo peor también porque ya se me está ir a gastando. comer algo, abrir la heladera y agarrar un dulce. Todas esas cosas lo que hacen es inclinar la balanza aún más al pro vigilia, pro despertar. Hacen que yo ya no pueda volver a dormir. Y si puedo volver a dormir, probablemente va a ser un sueño superficial y fragmentado y lo voy a percibir como malo. Entonces, respondiendo a qué tengo que hacer cuando me despierto a la madrugada, primero, no Ujú. saber a qué hora me desperté, con lo cual no tengo que Bien. mirar la hora. Si me despierto y necesito ir al baño, que a veces en realidad lo que pasa es que el sueño de buena calidad suele ser Ujú. antidiurético. Entonces yo no necesitaría ir al baño. Pero bueno, si de repente me despierto, estoy despierto, ahí percibo la vejiga, quizás tengo ganas de ir al baño, voy al baño, vuelvo a prender las menores luces posibles, no agarrar Ujú. el celular, no mirar el reloj, no ponerme a pasar revista, digamos, de pensamientos de qué cosas me quedan pendientes, qué cosas ya hice, qué cosas... Intentar responderme a mí Ujú. mismo, es hora de dormir y quedarme Ok. tranquilo. Si eventualmente estar en la cama intentando hacer todo eso se empieza a poner difícil, en general para noches aisladas, haga lo que haga, en algún momento me voy a dormir. Si esto Ujú. se mantiene en el tiempo y se transforma en un insomnio crónico, hay enfoques cognitivos conductuales particulares o ejercicios de Ujú. mindfulness que se pueden utilizar en ese momento. Exacto, porque ahí estamos viendo muchas de las cosas que no deberíamos hacer. Y una de las cosas que muchas veces resulta, de las que sí podemos hacer en ese momento, es, por ejemplo, llevar nuestra atención a la respiración y hacer respiración con exhalaciones prolongadas que sean activadores del A la parasimpático, ¿no? simpática. Pensar en cosas recursivas y similares, por ejemplo, las famosas ovejitas, eso también mete al cerebro en un mecanismo hipnótico. eh, y como bien decías, esto de cuanto menos nos conectemos con la mente racional, con los pensamientos, con lo diurno, con lo que va a pasar en el día, y sepamos incluso a veces como cancelar usando como comandos, ¿no? Esto que decías recién, me voy a dormir. Es decir, ahora me voy a dedicar a esto. Voy Hora a de poner dormir. entre, exacto, voy a poner entre paréntesis este pensamiento, mañana me ocupo de vos. Es decir, hay distintas estrategias como mentes, ¿no? Y sí, usar este tipo de comandos muchas veces ayuda porque la clave está en no engancharte con ese pensamiento analítico, racional o empezar a repasar agenda. Hay una información que está Ujú. disponible para las personas que a veces la traen en la consulta respecto a que si en esos momentos puede aparecer algo en el pensamiento como muy valioso y que si no lo escuchan lo pierden. Eso en realidad suele verse más cercano a las primeras horas de sueño, que es como este sueño medio crepuscular se llama, donde quizás hay algunos filtros ya del consciente que desaparecieron y Ujú. aparecen como algunas ideas más creativas. Eso es cierto, pero en En realidad, un estado como más hipnopómpico, digamos, claro, de estar entrando en el sueño. pero cuando uno está intentando dormir, ningún pensamiento de los que salga ahí va a estar bueno o va a ser fructífero. De hecho, al contrario, suelen distorsionarse de manera negativa. O sea, Todo se ve más negro. si una persona se va a dormir pensando, uy, ¿cómo me irá en los resultados de sangre que me saqué? Probablemente a la noche dice, uy, ya está, me dio todo mal, es obvio, que qué sé yo, y por eso hoy no duermo. Bueno, entonces, por ahí esto, no intentar engancharse. Y si tengo miedo de olvidarme de algo que me parece en ese momento que es útil, eventualmente agarrar un lápiz, escribirlo y se retoma Ahí el otro está. día. Exacto, eso de usar lo que se llama la extended memory, que es extender.
Mm, y poner afuera lo que necesitamos que no esté adentro para vaciar un poco la mente de tanta rumiación, bucle mental, pensamiento negativo. Es muy importante eso que decís, Sofi, porque literalmente de noche es donde los pensamientos negativos se hacen una fiesta, salen a divertirse. Por eso digo, eso que te parece tan trágico, a todos nosotros nos terrible. pasó. Creo que ningún Sí. humano no ha experimentado esto, a todos nos pasa de darnos cuenta de que a la noche pensamos cosas trágicas, al día siguiente salen bien y ocurre esto, ¿no? De que el 80% de los pensamientos son negativos y al final el 95% nunca ocurren. Así que No, pero el recordar cuerpo eso. se estresa como si estuviera Exacto, pasando. exacto, y eleva el Lo que cortisol. percibimos físicamente es la misma cascada del estrés que hubiéramos tenido ante el problema sucediendo y solo lo pensamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí dejamos una listita de hacks, ¿sí? Poder conectar con la respiración, por ejemplo, es un hack interesante. Ya sabemos, ahí Sofi fue clara todo lo que hay que evitar. Ahí no levantarte a mirar tu teléfono, no prender luces en lo posible. Recién alguien decía en el chat, sí, pero no caminen hasta el baño sin luz porque, bueno, sí, eso va a terminar en tragedia. Pero sí utilicen, digamos, en biohacking, ya lo sabes, Sofi, lo que recomendamos, además de el uso de blue blockers, ¿sí? De distintos tipos. Usamos también las luces rojas, ¿no? Es decir, Luces un tipo de rojas, luz claro. que no te despierte, que no tenga luz azul, ¿sí? Que Evitar no le esas haga eso. ingestas. Eso explicaron, ¿no? Me imagino que ya lo saben que nosotros evitamos las luces que tengan espectro de luz azul porque son las que nuestra retina, cuando las percibe, interpreta como luz diurna, luz de día. Entonces a Exacto. la noche las tenemos que evitar porque si no seguimos dándole información incorrecta al cerebro. O lo mismo el celular. El celular tiene todo el espectro de luz. Entonces Ujú. parece luz día. Me acordé de vos en el verano leyendo un libro de Carlos Stroh, que es una persona que sabe muchísimo acerca de luz, porque habla mucho de la luz artificial. Carlos Stroh, para que lo busquen en Instagram, gente, es alguien que sabe muchísimo, es un investigador autodidacta, y en su libro Supervivir daba un dato y decía esto, Sofi, 30 segundos, según un estudio, 30 segundos de ver la luz de la heladera, ¿sí? O sea, abriendo tu heladera, viendo esa lamparita, pueden llegar a inhibir hasta 2 horas la producción de melatonina, ¿sí? La hormona que necesitamos Vos sabés para poder que dormir. yo leí una vez como un estudio que diseñaron para ver si las personas que son comedoras nocturnas y se levantan a la noche a comer, si tenían mucha distorsión después de estas señales que hablamos, más modo día, modo noche, por lo que comían, o sea, porque en general esa noche, a esa hora de la noche no aparece hambre, sino que lo que Ujú. aparece es como una sensación que se llama craving, que es como la necesidad de la ingesta de cosas Claro, crocantes, cosas dopaminérgicas, ¿viste? Grasa, dulces. Entonces, exacto. se hablaba un poco de si todo lo que genera en el sistema digestivo ese tipo de alimentos es lo que distorsiona el sueño posterior. Y decían, un poco sí y un poco ver la heladera, o sea, la luz de la heladera. O sea, eso también. Claro, Un poco claro. el desplazamiento hasta la heladera también. Intentar tomar decisiones respecto a cómo o no como. Eso también ya pone el cerebro más en modo día. O sea, hay O como... sea, la mezcla entre el movimiento, te moves para ir a la heladera, ya el movimiento también le indica al cerebro que es de día, que hay que estar activo. La luz que usaste, la luz con la que tenés en la heladera. La Y lo que ingesta. ingeriste, la digestión, es un Exacto. proceso que tiene que ocurrir cuando es de día, no cuando es de noche. Entonces, todo eso le está avisando al cerebro y dice es de día, mantenete despierto. Esto para Para, todas las agreguemos personas que otras hacen eso, cosas. ¿no? Me imagino que acá no lo hacen, pero igual lo digo. Tampoco deberíamos fumar. Ok, Tampoco deberíamos tomar infusiones a la noche en ok. esos lugares. A veces las personas hacen eso, o sea, se despiertan y Sí, sí, como sí. para calmar un poco esa sensación, fuman o toman alguna infusión que todas tienen cafeína en general. Entonces, eso también es otro dato a evitar. Ok, bueno, lo tienen claro, gente, ¿eh? Nada de levantarse tipo zombie, 12:30, 1, 2 de la mañana, ir caminando a la heladera con la luz prendida. Todo eso les va a arruinar el sueño y va a hacer que les cueste después más dormir. Hay otra pregunta, Sofi, que tiene que ver con los cronotipos vespertinos. Mucha gente dice algo como esto, ¿no? Me acuesto muy tarde y rindo más de noche. ¿Cómo adelantar mi horario de sueño sin perder productividad? Está mucho esto de si soy alondra, si soy picaflor o si soy un búho, ¿no? Estaría bueno quizás que puedas aclararnos como especialistas y más allá de que uno puede tener
niveles de energía que fluctúan y que nos permiten estar como más activos en una franja horaria u otra. El ciclo circadiano tengo entendido que es el mismo para todos. Entonces, A ver, alguien que no claro, duerme como a la ciclo noche. circadiano tenemos que Ujú, definir modo día, modo noche, y eso lo tenemos todos, y eso en ujú, general, como dijimos que hay muchas cuestiones comportamentales que van a guiar ujú, eso, yo sin querer puedo distorsionar ese ritmo circadiano, ¿no? Hay un momento, por eso hay que dividir por ahí lo que es el cronotipo, que es esto, tengo una tendencia a la vespertinidad, o sea, a la tarde, o a la matutinidad, o sea, a la mañana, ujú. y después hay cuando esta tendencia o cuando este cronotipo impacta sobre mi capacidad de dormir, la cantidad de horas que tengo que dormir, ahí ya hablamos de trastornos de fase, o sea, trastorno de retraso de fase cuando se me retrasó mucho mi fase circadiana y entonces yo me termino acostando muy tarde y a la mañana me tengo Ujú. que levantar en general porque vivo en una sociedad donde... O por lo menos porque hay ruido y porque hay luz y porque tengo algunas cosas que hacer, entonces ahí ya acorto mi oportunidad de sueño. Lo Ok, opuesto puede pasar cuando tengo un adelanto de fase, que es que me voy a quedar dormida muy temprano y me voy a despertar muy temprano también. En general, estos trastornos de fase son peligrosos porque atentan contra mi oportunidad de cumplir la cantidad de horas recomendadas para dormir para mi edad. Y hay dos momentos de la vida donde suceden casi fisiológicamente, o sea, nos pasa a todos. Uno de esos ujú. momentos es en la adolescencia, retraso de fase, los adolescentes tienden a quedarse dormidos más tarde y a despertarse naturalmente más tarde. ¿Que Y son otro los que más horas deberían dormir, Sofía, o no? Claro, o sea, todavía no entraron en modo adulto, con lo cual siguen en modo niño, Ujú. adolescente, y eh, necesitan todavía 9 o 10 horas, depende de la edad, Ok, y no las cumplen ni ahí, si más no. o menos hacemos cálculos rápidos, porque encima Tengo ahora 3 adolescentes, te aseguro que no cumplen ahí, ni ahí. Encima ahora lo que sucede es que hay esto que hablábamos hoy, o sea, la disponibilidad de los dispositivos emisores de luz, la actividad social que tienen ellos desde esos dispositivos, o sea, las redes sociales, los juegos en línea, las comunidades en las que participan a la noche, o sea, es como más difícil resguardarlos de esto. Y encima vivimos en una sociedad donde casi toda la escolaridad y las actividades académicas de los adolescentes empiezan muy temprano, entonces Claro. tampoco ayudamos en eso. El otro momento de la vida es después de los 65 años, donde tendemos a tener adelanto de fase, o sea, tendemos a quedarnos dormidos antes y a despertarnos antes. Salvo esos dos El momentos, famoso chancleteo de las 4 de la mañana. claro, no lo había escuchado nunca así, pero sí. O sea, los adultos mayores empiezan a despertar a esa hora. Depende cuán apego tengan a las pautas de higiene de sueño, por ahí pueden extenderlo un poquito más y por ahí pueden asegurarse la cantidad de horas recomendadas, pero en otros lugares no y otras personas Ujú. no. Y bueno, eso es un problema. Pero salvo esos dos momentos que es fisiológico, o sea, que le va a pasar a casi todos y que después se pueden gestionar algunas herramientas, pero medio que ya sabemos qué va a pasar. En el Ujú. resto de la vida, nosotros podemos tener un poco el control de los estímulos que nos van a permitir adelantar o atrasar nuestra fase para asegurarnos la oportunidad de horas de dormir. Ok, Lo importante es, si yo tengo un trabajo donde puedo más o menos diseñar mi horario laboral, mi horario de máxima productividad, y puedo ajustar mi sueño en un momento que no moleste a ese aspecto productivo y puedo asegurarme la cantidad de horas de sueño, no estaría mal de manera temporal que lo mantenga, pero lo importante es que tengo que asegurarme que puedo dormir la cantidad de horas indicadas para dormir. La forma ok. de adelantar, por ejemplo, la fase, si yo quiero acostarme un poco más temprano para levantarme un poco más temprano, para exponerme a la luz natural, para ordenar mis ritmos circadianos con el ambiente donde vivo y todo lo demás, es Ujú. muy de a poco. De hecho, se dice 15 minutos hasta que eso me salga naturalmente. O sea, si yo me acuesto hoy a las 2 de la mañana O todos sea, los no días, hacer fluctuar más de que, no tratar de hacer un cambio drástico y decir, bueno, hoy voy a empezar a dormirme 1 hora y media antes. No, no, no no. porque no te va a salir. Ok, no, no, Podés no va a tratar, ocurrir. pero no te va a salir. O por ahí sí te sale que te dormís, pero te despertás y te volvés a dormir más o menos al horario. Acordémonos que ese horario de dormir se setea con las cosas que Ujú. hicimos en el día y con las cosas que hacemos siempre, regularmente. Bien. Entonces, el hack sería 15 minutos hasta que ese horario sea el natural. Entonces, si yo me acuesto siempre a las 2,
porque me vengo acostando a las 2 de la mañana y me despierto a Empiezo las 1:45, bien, una y exacto. Una vez que media. 1:45 me duermo bien sin esfuerzo, 1:30. Una vez que, y Bien, ese lapso más o menos lleva 2 o 3 semanas en cada estadio. O sea, cuesta bastante. Por bien. eso es que a esto a lo que nos exponemos todas las semanas, a veces sin querer, de distorsionar los horarios entre el fin de semana y el día de semana, es muy nocivo para nuestra salud circadiana. Porque si yo Claro. tengo un horario de lunes a jueves y un horario de viernes a domingo, mi cerebro no entiende, no llega a entender que ahora estoy seteado en este horario o en este otro. ¿Sí? Exacto, y es una de las cosas más frecuentes, ¿no? Es decir, los lunes me despierto a las 6, 6:30, los sábados a Con las mucho esfuerzo. 11 de la mañana, ¿no? Claro. Claro, entonces, Exacto, no, y los lunes toda la mañana arrastro un efecto tipo jet lag, de hecho se llama jet lag exacto. social. El Ujú. domingo a la noche, el insomnio de domingo a la noche es el más frecuente, que en realidad no es un insomnio, es un trastorno del ritmo circadiano. Claro, es que volviste loco a tu reloj. Exacto, entonces tu cerebro no entiende que ahora es momento de... De hecho, encima el domingo se suele hacer todo un poco peor, tipo, me muevo menos en general, La angustia dominical, se hace eh, una distorsión empieza la en la semana. ingesta, miro por ahí Exacto. películas hasta más tarde. Bueno, todas cosas que en realidad afectan contra la capacidad de que mi cuerpo entienda que se tiene que volver a poner en modo trabajo. Eso no tenemos modo trabajo y modo descanso. Ok, excelente. Y trayendo a colación también algo que están preguntando, recién lo preguntaron hace un ratito, algo que vimos mucho en las preguntas que aparecen en el chat del reto de 21 días. Mucha gente no puede elegir, Sofi, lo sabemos. Mucha gente tiene que trabajar. Bueno, vos como médica lo sabes mejor que nadie. Tenés que hacer guardias cuando estás haciendo la residencia. Mucha gente trabaja de manera nocturna o termina de trabajar muy tarde, termina de trabajar a las 10 de la noche. Hoy había una persona que decía termino de trabajar a las 10 en el grupo. Em, ¿Qué pasa? Otras personas, como decían recién también, tienen bebés. En el momento que tenés un bebé, esta frase de dormir como un bebé, yo no entiendo a quién se le ocurrió porque un bebé no duerme bien usualmente nunca. Así que eso de dormir como un bebé, como para graficar qué lindo que es dormir, no es un buen ejemplo. No. Las personas Yo que creo sí o que, sí, solo creo que eso tiene que ver con que, viste, los bebés son expectados cuando duermen, la gente los mira, sí, entonces da una sí. sensación como de, qué tranquilidad. Claro, de Es lo único que placidez, tiene el sueño del de bebé, nada placidez, más. pero la Después magia ocurre solo cuando está durmiendo, es porque, fragmentado, caótico, exacto, quieto, tiene mucho REM, sueña, no, no sé, no es exacto. plácido. Entonces, ¿qué hacemos? Y la pregunta es, obviamente, si vamos a lo más profundo, es bueno, hay cosas que son vitales, son momentos, etapas de la vida, tenés un hijo de un tiempo, haces una residencia de un tiempo, tenés un trabajo nocturno, quizás te dure un tiempo, hay personas que no pueden cambiar eso en su vida por décadas. Me Mm. pregunto si hay algún tipo de intervención, de ayuda que le podemos dar al organismo para mitigar el daño que ya sabemos que indefectiblemente ocurre, ¿no? Es decir, hay algo que si hacemos nos puede ayudar a lidiar con un estilo de vida que va a atravesar por lo menos por una etapa en la que transgredimos el sueño nocturno. Sí, o sea, eso se hace igual específicamente para cada persona. ¿Qué Ok, se hace? Se diseña dentro de lo que se pueda un horario día que va a estar relacionado con la actividad laboral y un horario sueño que está relacionado con el momento donde diseñamos para el descanso. Tratamos de hacer las transiciones engañando el cerebro. O sea, usamos blue blockers, usamos anteojos de sol, usamos cafeína, usamos siestas, usamos horarios de alimentación y usamos horarios donde le vamos a decir, acá te pones en modo noche y cerrás todo, te pones auriculares, te pones antifaces y dormís. Y a veces bien, o usamos sea, de alguna melatonina, forma, suplementos de melatonina también. Pero es eh, muy importante que se diseñe para cada persona, porque eso es un diseño específico. es un traje a medida, es decir, hay que ver exactamente cuál es la franja horaria en que esa persona no está pudiendo dormir por su trabajo y ahí con todos estas intervenciones podremos diseñar algo para mitigar por lo menos el daño que ya le estamos haciendo por transgredir el horario en que deberíamos dormir, ¿no? Claro, lo que ahí hacemos es de alguna manera le ofrecemos esta periodicidad, porque todos los días va a dormir en el horario que diseñemos, le ofrecemos la regularidad, que es lo que se pierde y se pone caótico cuando uno trabaja en el horario donde todos duermen, en general después, a veces intuitivamente hace lo que le parece mejor, pero eso se guía para que sea mejor. O sea, esto digo, Bien, por ejemplo, yo tengo personas que trabajan de noche y me dicen, no, yo salgo del trabajo, busco a mis hijos.
hago tal cosa, me quedo un rato con ellos y después me voy a dormir. Por ahí eso justo, salvo que sea el único momento que tiene compartir, para compartir, que eso también lo tendríamos en cuenta y lo diseñamos distinto, en general, uno, si diseña el horario de reposo después del laboral, no podemos meter como tanto estímulo ahí porque después va a ser difícil dormir. Claro. Entonces, todas esas cosas las ordenamos según la agenda laboral, social, familiar y personal. Bien. Tenía una persona, por ejemplo, que había escuchado que era muy importante hacer ejercicio todos los días, que lo es, en un horario Ujú. regular, que lo es. Entonces distorsionaba sus horarios de descanso después de las jornadas de trabajo nocturno para ir a la misma hora a hacer actividad física. Entonces a veces le quedaba en la mitad del descanso. Y ya que estaba, aprovechaba para hacer alguna otra cosa. Bueno, eso en general es como lo peor. O sea, que sea caótico es lo peor. Entonces se pueden diseñar, como dijiste vos, a medida de cada situación, Pero jornadas ayudar al cerebro completas. dándole esa predictibilidad, ¿no? Que Sí, además es una de las claves para poder sostener los hábitos. Muchas veces, Sofi, cuando alguien me dice, bueno, quiero arrancar a hacer actividad física y no lo logro sostener, muchas veces, pero muchas de verdad, suele ser la persona que saca a pasear el bolso, como digo yo. La persona que se levanta a la mañana, arma el bolso y dice, en algún momento del día voy a ir al gimnasio. No sé en qué momento, claro. si al mediodía o cuando termine de trabajar o cuando tenga un break. Y vuelve a su casa con el bolso paseado sin haber ido nunca a entrenar, porque darle sistematicidad no es algo que simplemente tiene que ver con ser ordenado y estructurado, es una forma en que ayudamos a que el cerebro ahorre energía y aumentamos la posibilidad de que sostenga algo en el tiempo, ¿no? Hay una Exacto. pregunta, Sofi, que también es muy recurrente y que tiene que ver con una de las primeras resistencias que aparecen, y hoy la vimos en el grupo de WhatsApp del reto. Marcos, imposible, una palabra que yo suelo eliminar del diccionario y cambiar por desafiante, porque imposible, gente, es morderse el codo, ¿sí? Lo demás es desafiante y hay que poner a veces coraje, tenacidad, voluntad, esfuerzo, disciplina, pero imposible comer antes de las 10. Es una de las frases que más se repite. Argentina especialmente es, sabemos, uno de los lugares en el mundo en donde peores hábitos tenemos nocturnos porque comemos tarde, nos dormimos tarde y encima lo naturalizamos. Decir que como a las 10 y que me duermo a las 12:30 está dentro de todo bien en la mente de un argentino. Eso lo decimos en otro lugar del mundo y se agarran de la cabeza y no pueden Sí. entender cómo comes después de las 7:30 de la tarde o cómo te estás yendo a dormir tan tarde, ¿no? Pero quiero saber qué en tu especial, digamos, en toda tu trayectoria, en tu conocimiento, cómo es que logras intervenir con el tema de la alimentación nocturna en nuestro país especialmente, o con las personas que se duermen tan tarde y comen tan tarde. Sí, eso es un problema total, pero yo creo que la clave es lo que dijiste vos. Primero, no hay que abordarlo como un tema imposible, no es imposible. Hay que diseñarlo, hay que cambiarlo y es muy importante y es de las intervenciones aisladas. Porque una cosa es que vos le des a alguien una lista de tareas y que digan, ah, listo, mañana empiezo a hacer esto y hacen todo y probablemente todo se ayude a sí mismo y el resultado de eso en un par de semanas sea un sueño mejor. Correr el horario de alimentación, o sea, adelantarlo, es una de las estrategias que aisladas, solas, ya tienen beneficio para el sueño percibido por la persona, lo cual Exacto, no o sea, es comer esas poco. famosas 3 horas antes de acostarte, de ponerte en posición horizontal, ya Sí, genera un impacto en la sí. calidad del sueño, Y lo van a definitivamente. notar. O sea, Y no se hay nota forma que no lo noten. siempre, y se nota Siempre. siempre, gente. Siempre. Por Pero favor, pruébenlo. ahí hay que empezar a eliminar cosas, por ejemplo, la cena es la cena. Después Ujú. de la cena tampoco tiene que venir el postrecito, el cafecito, una cosita que, porque todo eso también afecta. Entonces muchas personas Claro, corren la cena con mucho esfuerzo, pero después picotean, picotean, claro, picotean. y eso no termina de ser efectivo. Segundo, lo que me parece, acá no me voy a meter en las agendas personales, pero en general lo que yo noto en el consultorio cuando empezamos a revisar la agenda, o sea, una consulta con medicina de sueño es muy chusma. Yo empiezo desde con quién vivís, a qué te dedicás, tenés mascotas, hasta un montón de horarios de cosas, y dentro de esas cosas vemos todos los momentos donde hay ingesta, ¿sí? Y en Ujú, general creo yo, o encontré un patrón bastante claro, que hay como una merienda tarde. ¿No? ujú. Y que en general nosotros tendemos a tirar mucho la hora de la cena para que Porque está esa socialmente quede merienda bien. tarde. Claro, Ujú. podemos porque está la merienda tarde.
Y además ordenamos la cena con la cuestión social del fin de día, que puede ser con mi grupo con el que vivo, o sea, con mi familia, puede Con tu ser con pareja, amigos, puede solo. ser con mi pareja. Entonces, hay como que creo yo que si la persona con la que vivo o con la que quiero compartir no puede ordenarse, tengo que priorizarme yo, cenar antes y hacer, o sea, compartir ese momento social que no incluya comida con esa otra. Ujú, Pasa mucho en las personas que tienen hijos que vuelven tarde de la facultad o que tienen claro. pareja que tiene un horario. Entonces, hay que como desvincular la alimentación de la cuestión social porque si no, eso es lo que encima genera como mucha angustia, ¿viste? Como decir, "Ay, pero no voy a Por comer con supuesto, no, ellos". no voy a comer con los chicos. Los chicos Claro, y en están realidad llegando vos de la podés comer facu a las antes. 9 de la O noche. sea, idealmente, imagínate que los chicos que vienen de estudiar hasta tarde deberían Ujú. comer antes para también poderse dormir antes, pero bueno, Bueno, creo que ahí estás dando la tecla con una de las claves, por lo menos a mí me resulta mucho, tanto en las consultas como en los grupos y cuando transmitimos estas cuestiones. Si terminás tarde y terminás a las 9 de la noche una actividad y recién ahí podrías llegar a tu casa y a las 9:30 o 10 recién podrías estar comiendo, mi recomendación suele ser la siguiente. Y ya que estás haciendo ayunos intermitentes, yo recomiendo los ayunos inteligentes en vez de los intermitentes. El ayuno inteligente es no comer a la noche. Si te tenés que saltear una claro, comida, no es el claro, desayuno, claro. es la cena la que tenés que Yo los mando a saltear. hacer lo mismo. En todo caso, esa merienda que hiciste, que siempre hay espacio para la merienda, que sea Exact- completa, que tenga Ahí todo y ya está, está. exactamente, Sofía, Claro. hacemos exactamente lo mismo y es una de las cosas que más resulta. Entonces, si tu última comida puede ser esa de las 7 de la tarde, Ahí ya hacela está. más nutritiva, más densamente nutritiva, que no sea un té con galletitas. Obviamente, todas las personas que están en este reto saben que la semana que viene les vamos a dar fuerte a la alimentación y que vamos a lograr encontrar ese punto de equilibrio para tener un tipo de alimentación altamente nutritiva, densamente nutricional y que no tenga que repetirse 5 veces en un día, porque no somos animales diseñados para comer ni 5, ni siquiera 4, ni 3 veces, pero vamos a hacer diseños para que personas que quieren comer 3 veces al día también puedan hacerlo, o las que quieren comer dos sepan hacer un buen brunch y una buena comida de tarde, como para poder lograr sostener la energía con un combustible estable. Y hay tipos de alimentos que nos permiten hacer eso y hay otros que no. Sofi, porque te pasará que mucha gente te dice, yo quiero hacer en la comida de la tarde esto de terminar, pero después me da un hambre cuando son las 10:30, 11. Y claro, si a la tarde te tomaste un té con galletitas, ¿sí? O te tomaste un café, encima ya empezaste a arruinar tu sueño porque te tomaste un café a la tarde, o el té también te lo va a arruinar y el mate Sí. también. ¿Sí? Encima te metiste hidratos, encima te metiste azúcar, es muy poco probable que no te dé Claro, o hambre a sea, la noche. por eso creo yo que hay que desvincular la comida de lo social y vincularlo a lo nutricional. O sea, ¿qué necesitas nutricionalmente? Esto y esto, según cada persona, sus necesidades, lo que sea. Bueno, en ese caso, nutricionalmente vos podés estar cubierto con una ingesta de la tarde y ya está. O sea, yo para todos los que trabajan a la tarde, noche, todos los que estudian en la facultad hasta las 9 10, a todos los mando a hacer como que y eso lo encuentro en las agendas. O sea, es llamativo que hay un rato largo disponible para la merienda y no la hay para la cena. Entonces, bueno, que la merienda sea la última ingesta y que después el desayuno. O sea, también hay muchas personas que están bastante instruidas en que hay cierta cantidad de horas que nuestro cuerpo debe reposar del alimento. Exacto, reposo Entonces, digestivo básico de diseñémoslo. 12 horas. Exacto. Claro, 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 claro. Diseñémoslo y usémoslo a nuestro favor. Pero bueno. Yo creo que esa, sí o sí adelantar la cena, sí o sí que sea una cena o una última ingesta, me gusta decirle a mí, porque la cena lo tenemos muy Eso. social, muy 10 p.m. Y como Entonces, decís vos, y asociado a que después de la cena puedo seguir picoteando un poquitito al rato y al rato y al sí, rato, esto también tiene que ver con los disparos de insulina. No podemos estar cada 1 hora y media volviendo a picotear algo porque se vuelve a disparar la insulina. No tenemos que gastar todos los cartuchos, ¿sí? Que tenemos y disponibles. además eso para el cuerpo es modo día. Eso es Ahí lo que me está. tengo que acordar en este momento. O sea, yo tengo que enseñarle que es modo noche y modo noche empieza después de unas horas de ayuno.
Entonces, si yo como algo más, distorsiono ese momento y estoy... Yo lo que necesito es que todos los impulsores del sueño actúen sinérgicamente, todos los que ya nombramos hoy. El ayuno es Ujú. uno de esos. Entonces, si yo distorsiono el ayuno, quizás venía muy bien de la deuda de sueño, me había puesto los blue blockers, eso también lo tenía controlado y la actividad física había sido también alejada de la Y hora al de dormir. final dijiste, bueno, Pero pero comí media mucho y manzanita tarde. o dos uvas no me van a hacer la diferencia. Una castañita de cajú, un poco, bueno, Además, esto que es saludable, me voy a comer unas almendritas. Todo es comida y te saca de ese modo sueño. sí, y además el cerebro a la noche nunca funciona tan ordenado, nunca es una castañita. Nunca, jamás, Serán jamás, jamás. unas castañitas bañadas en chocolate y... Exactamente, exactamente. Y todo se desmadra. Gente como verán, alineados con Sofi, les estamos transmitiendo cuestiones que son claves, que hacen a nuestra vida cotidiana. Esto no es que le pasa a algunos pecadores, esto es algo que hacemos en general los humanos y no se trata de que haya perfección, pero sí de que puedan potenciar al máximo este pilar que es el sueño. Y para eso hay que hacer estas cosas. Sofía, hay otra pregunta que obviamente siempre surge y de hecho ya lo hemos conversado alguna vez en algunos de nuestros encuentros y que sabemos que, al igual que lo del cronotipo o al igual que lo que hablamos recién, tiene que tener una mirada bioindividual y hay que diseñar trajes a medida y eso tiene que ver con cada uno, pero sí esto es algo que a mucha gente le está ocurriendo y que se pregunta cómo salir de esta trampa. El uso sostenido en el tiempo de hipnóticos, de benzodiazepinas y de distintos tipos de ayudas para poder conciliar el sueño que quizás fueron recomendados por un médico en una etapa y luego no se pudieron dejar. Eh, es algo que realmente tortura a mucha gente. Es decir, quiero dejar el alprazolam, quiero dejar el clonazepam, quiero dejar el solpidem, quiero dejar alguna de estas drogas que han entrado en mi vida y no puedo hacerlo. En tu experiencia, el apuntalamiento de suplementación combinado con todos estos hacks que estamos combinando, con esta orquesta de cosas que tenemos que hacer, de la higiene del sueño y de los hábitos de los que estamos hablando, ¿hay hay alguna fórmula que hasta ahora más te ha ayudado? En general, sabemos que es individual, pero ¿hay alguna fórmula que te ha ayudado más para que las personas puedan dejar esas drogas? Sí, mira, primero, el otro día una señora me dijo, vengo a verte a vos porque yo, toda la gente que conozco que va con un problema de sueño a alguien, lo clonacepanean. Y de Ujú. vos conocí dos personas que desclonacepaneaste. Vamos, Me bien, gustó lo de... Sofi. Pero bueno, no, el tema es este. Lo que hay que hacer es, primero, educación sobre el sueño, esto que estamos hablando. O sea, que esa persona tenga la capacidad de entender en el día a día en su casa las cosas que van a ayudar al sueño y las cosas que van a empeorar. O sea, esto que estamos haciendo ahora es fundamental. Segundo, Bien. explicar cómo funcionan los fármacos. Porque en realidad hay la mayor parte de los fármacos que vos nombraste ya no están ayudando a esa persona para dormir. ¿Sí? Y si no fuera por un mecanismo que tienen de que el cerebro ya está farmacológicamente acostumbrado a recibir ese Ujú. fármaco, si no fuera por eso yo podría sacar el fármaco y que la persona duerma igual que estaba durmiendo. Pero bueno, eso Ok. sucede. El cerebro se Se remodela acostumbra. cuando recibe mucha de esa medicación, aumenta el número de receptores ávido de esa sustancia, eso explica la tolerancia, o sea, cada vez necesito Claro, que más tengas que aumentar dosis la dosis. para el efecto percibido y explica la dependencia. Si yo lo quiero sacar, el cerebro lo extraña. ¿Por qué? Porque tiene un montón de receptores esperándolo. Entonces, higiene de sueño, lo que hablamos recién, información sobre el sueño, ponerse en ese momento muy estricto con estas cosas, que eso no es menor, Ujú. es muy importante, y después armar un plan de descenso gradual, ¿sí? Que depende de la Ok. cantidad de años, ese gradual va a ser lo vamos a ir bajando en cada etapa diseñada más o menos la mitad de lo que recibía, o a veces menos, a veces un 10% vamos a ir bajando, ¿sí? Muy de a Ok. poquito. Y a veces usamos otros fármacos que no tienen estas dos cualidades de dependencia y tolerancia, con Ujú. la expectativa de que eso ayude, avancemos, saquemos las benzodiazepinas que son las peores, el Zolpidem, Mm. el no benzodiazepínico que más se parece a las benzodiazepinas, Ujú. entonces Sí, tampoco. para que la gente sepa, es un hipnótico. Es un eh, hipnótico, pero muy parecido a las benzodiazepinas para el y, cerebro.
Muy parecido a la Muy parecido. benzodiazepina, que usualmente genera ese estado como de relajación, de calma y que los problemas se van por un Sí, ratito. y Es como ¿sabés un qué? garombol. Y ese estado en general Sí, es como de una disociación. O sea, hay personas que tienen total, conductas con el uso de ese fármaco bastante desadaptadas. O sea, que la sin duda. familia los ve como en un estado de conciencia intermedio o que hacen cosas que no hubieran hecho durante el Bueno, día, de compran hecho, cosas por internet. compra cosas. Tenía un paciente que agarró su auto después de tomarse un Solpidem y agarró la Panamericana, agarró la autopista y se fue a manejar. Es decir, en un Sí. estado de automatismo y al día siguiente no tenía el menor registro de que lo había hecho. La mujer se dio cuenta, se había ido durante una hora, este hombre volvió, se metió en la cama, siguió durmiendo, nunca se enteró. Es Eso decir, si le hacemos un estudio es como un sonambulismo. O sea, es igual, exacto, cerebro exacto, actuando exacto, inconsciente. De hecho, exacto. es eso, es una parasomnia farmacológica. Y Em, suplementación, Sofi, que pueda claro, ayudar entonces también a apuntalar esta orquesta hacemos todo de hacks. eso y en general solemos suplementar porque también hay que pensar que un cerebro que estuvo estimulado con un montón de fármacos durante mucho tiempo, seguro se beneficia de un poquito de suplementación extra. Ahí Ujú. lo mismo, según los hábitos, la edad y demás, podemos elegir a veces melatonina, a veces magnesio, a veces Bisglicinato, GABA. treonato, ¿hay alguno en particular? Sí, o sea, cualquiera de los dos que nombraste sirven para el sueño, el bisglicinato o el treonato. ¿Por qué sirven para el sueño? Porque se absorben en el tubo digestivo y después pasan la barrera. El citrato en general no tanto y bueno, las otras formas menos porque ni se absorben. Pero Bien. hay Melatonina nombraste entonces también. Una de las preguntas que hacen con la melatonina es 5, 10 miligramos, menos. Depende, ahí yo te contesto depende. Primero, si es la primera vez que tomaste. Segundo, si tu único fin tiene que ver con ordenar el sueño. Tercero, si hay alguna cuestión circadiana. La melatonina es más orientador circadiano que Ujú. potenciador del sueño en sí mismo. Recién en una última guía del 2023 se incluyó la melatonina como tratamiento para el insomnio crónico y en mayores de 55 años. Antes no. Ok. Igual nosotros como suplemento lo usamos porque además es Es un antioxidante. antioxidante poderoso, ¿no? Digamos, también tiene Exacto. otras Entonces, funciones. cuando las personas también vienen como muy asustadas de dormir mal mucho tiempo, yo creo que la melatonina ahí es una de las bases que podemos hacer. Y respecto a dosis, la verdad es que el problema que tenemos un poco en Argentina es que capaz no hay suplementos de tan buena calidad. Entonces nosotros Ujú. terminamos haciendo quizás preparados de dosis más altas Fórmulas, claro. o se compran Claro, 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 importados. las formulaciones. B6, tisanas, ¿qué opinás de Tilo, Melisa, Pasiflora, Valeriana, E6 Pasionaria? usamos también, en Ujú. general. Yo hago como momentos, ¿no? Si sí o Ok. sí tengo que usar fármacos, porque la situación Ujú. está muy complicada, que a veces sucede, hacemos un primer momento de fármacos, vamos bajando las benzodiazepinas, después sacamos el fármaco y ahí entran los suplementos como, también como una muleta medio de la mente, ¿viste? Como, bueno, ahora tengo esto, entonces voy a poder dejar lo otro, porque Claro, la autoobservación también durante la deshabituación a las benzodiazepinas es difícil, porque las personas probablemente antes de llegar a verme a mí han tratado de dejarlas y la han pasado mal. claro, Entonces hay que hacer como casi también una cuestión medio de convencer a la mente de que voy a dormir, entonces ahí entran los suplementos y hacemos en general sí o sí los que nombramos hasta ahora, B6 también. Y después respecto a las tisanas. ¿Mm? Las que quieran. Eso, la verdad que la Ok. fitoterapia, o sea, valeriana, pasiflora, tilo, hay algo Pasionaria, también, Melisa, Melisa que melisa. también tiene un Sí, efecto ansiolítico. sí. Esas, las que quieran y las que consigan, lo mismo, siempre ideal de buena calidad, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, quedó muy claro este punto porque es realmente algo que se da muchísimo. Es decir, también hay como una sobremedicación en la población mundial bueno, después hay que buscar cómo reequilibrar y cómo hacer para volver a lograr Mira, ese sueño natural, ese este miedo a no año, dormir, ¿no? Que queda durante tanto claro, tiempo. este año, y ese miedo a no dormir es alertógeno. O sea, yo tengo miedo a no Claro. dormir, me estoy alertando, Cortisol. probablemente no duerma, claro. Em, Este año salió una guía que hicieron Ujú, 7 asociaciones, o sea, desde la Asociación Americana de Geriatría, de Sueño, de Neurólogos, bueno, 7 se ujú. reunieron para ponerse de acuerdo en hacer directrices para bajar las benzodiazepinas, porque en ningún lado estaba escrito cómo hacerlo.
Y Ok. porque hay una preocupación creciente por esto que vos decís, porque quizás los fármacos quedan indicados o prescriptos hace muchos años y nadie más nunca revisa esa prescripción. Y Ujú. quizás es el propio individuo el que de repente tuvo en algún momento y la intención de decir, che, esto lo tendré que seguir Sí, tomando o cortar escuché con la que no hay que dependencia. tomarlo. Claro, entonces ahí recién ahora, quiero decir, la medicina formal está diciendo, che, hay que sacar fármacos que pusimos durante... Es una locura si los ponemos a pensar, ¿no? Porque en Sí. todos lados hay guías de cómo medicar, pero de cómo sacar, 2025 salió la primera. Es que, bueno, vos lo estarás escuchando porque vos sos una médica de nuevo paradigma y sos una promotora de la salud. No, no hay duda de que un gran planteo actual en la medicina mundial tiene que ver con reformular el modo en que los médicos terminan saliendo de la facultad, habiendo aprendido tanto de enfermedades, de medicamentos para distintos síntomas, pero habiendo aprendido tan poco de lo que es cómo promover la salud del individuo, ¿no? Cómo tiene que comer un humano para estar sano, para potenciar su salud, para optimizar su biología y su mentalidad, cómo tiene que dormir, que en tu caso vos como especialista lo manejás de taquito, pero digo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde una medicina que está proliferando por suerte cada vez más y que tiene que ver con esto de promover una salud crónica, ¿no? Es Exacto. decir, sostener la salud en el tiempo y potenciarla al máximo. Y sé que, y bueno, y una vez más que nos traes todas estas respuestas y estas guías, estás demostrando que estás claramente en este paradigma, que toda la gente que está formando parte de Universo Wellness y de esta gran comunidad de bienestar apunta a eso, ¿no? A cómo podemos tomar soberanía en la gestión de nuestra salud. Y eso lo necesitamos hacerlo de la mano de profesionales que realmente nos guíen, que estén actualizados y que sepan, como sabes vos, Sofía. Así que estaríamos 25 horas más hablando de esto, pero ya te hemos robado mucho tiempo. Es un placer siempre hablar con vos, Sofi. La verdad que poder hacer estos encuentros que tienen que tener capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque quedan como 15 preguntas más que logramos capturar de las preguntas que quedaron en el chat. En este chat, ahora ni te cuento, hay muchísimas, más de 70 preguntas, pero sabemos que el tiempo es oro, el de todos nosotros, es el activo más precioso que tenemos. Y bueno, continuaremos en otro momento. Sofi, queda una deuda pendiente que no es la deuda de sueño. No, exacto. Mira, dos preguntas que acabo de ver y me dan ganas de Dale, contestar en tres palabras. dale, Primero, alguien dale. preguntó si puede ser que haya personas que necesiten menos horas de las que se recomiendan en general, y sí puede ser. Por eso también parte de esa educación del sueño a veces es, bueno, vos guíate por los tres pilares que dijimos, o sea, regularidad, suficiencia, ese lo ponemos entre comillas, y calidad percibida. O sea, si yo duermo todos los días a la misma hora y cuando me despierto me siento bien, no tengo que Ujú. contar con el reloj cuántas horas dormí. ¿Sí? Sí lo tengo Bien, que empezar a hacer, aunque yo piense que duermo la cantidad de horas adecuadas y no me siento descansado. Esa era una. Y la otra era... hay Ah, los tantas. turnos rotativos que ya lo dijimos, que lo mismo, que esto que todas estas peculiaridades que dijimos respecto a los horarios nocturnos se pueden adaptar si necesito ir cambiándolo. O sea, nosotros podemos armar un plan donde Tengo digamos, bueno, una pregunta. la semana que trabajás de Perdón, mañana tenés que Silvina, hacer cerramos tu esto, micrófono, porfa. la que trabajás de tarde tenés que hacer esto y la que trabajás de noche, o sea, eso también lo podemos anticipar y se puede hacer. Bien, Que bien. la distorsión circadiana por trabajo puede ser por trabajo en un solo turno o en turnos rotativos. Obviamente esta segunda situación es más desafiante, pero también se puede prever. Hay una pregunta más que está siendo reiterada, así que la vamos a hacer para que no te vayas a dormir hoy, esta noche, sin tenerla. Es adaptógenos, están preguntando por los Ah, adaptógenos. Mirá, yo te voy a mostrar, les voy a hacer un paneo, gente, a vos también, Sofi. Mirá lo que tengo acá. hmm. Este es el escritorio de un biohacker. Obviamente no se suelen encontrar cosas tan comunes eh, acá. Eh, Adaptógenos, reishi, ashwagandha, por ejemplo, forman parte de esta Y suplementación que mira, le podemos dar a las personas, ¿o no? yo como médica todavía no formada especialmente en eso, no tengo disponible evidencia de buena calidad que me diga sí. Ok, Pero, en mi experiencia, lo que estuve viendo es que los adaptógenos, en general, esos dos que nombraste, y también la melena de león. La melena de león tiene algo como
que también creo que tiene que ver con la gestión de la energía en el día, que evidentemente impacta Sí. la noche. Sí, Entonces, y es Medina un León Reishi y optimizador también Ashwagandha, del la verdad que cerebro, mejora sí, funciones yo cognitivas. no los desaconsejo y de hecho al contrario, el que me dice tengo ganas, los oriento en cómo tomarlo. No tengo una formación específica en eso, ni está Ujú. todavía disponible la evidencia de buena calidad, pero como son productos que todavía se consideran como suplementos, Exacto. está muy bien. Pero esto hay que hacerlo en todo este otro contexto que estamos hablando, porque si yo tomo Exacto. melena de león y después Estaba esperando 2 litros de que digas esto, Coca-Cola, Sofi, porque esta es claro. la parte en donde les vamos a volver a recordar a todos, bellas almas, más de 122 personas en este momento conectadas, escuchando atentamente esta charla. No existen suplementos, remedios, fórmulas mágicas ni pastillitas que vayan a sustituir jamás, jamás la base de la pirámide que tiene que ver con todo lo anterior que hablamos, ¿sí? Con realmente darle consistencia, regularidad, eficacia, eficiencia al sueño, con todos estos hábitos. Hablamos del sueño y la alimentación, del sueño y cómo rompemos el ciclo circadiano con luces. Hablamos de cómo construir el sueño con prácticas diurnas, la exposición al sol, el grounding, van a ayudar, por supuesto, van a potenciar muchísimo que esto ocurra. Necesitamos serotonina si queremos tener melatonina. Hay un proceso, hay una orquesta maravillosa que ocurre, pero solo si hacemos determinadas cosas. Hay que tomar el timón, Sofi, y esta es la última que te hago, te lo prometo, porque yo siempre digo, ok, de todo lo que podemos recomendar, yo necesito que la gente hoy implemente, que esta noche se vayan a dormir poniendo en práctica al menos tres cosas. Tres cosas que les vamos a pedir que durante toda esta semana que están haciendo el reto, antes de que empecemos a la segunda semana que va a ser alimentación, que no es que le van a dar simplemente atención a la alimentación, van a sumar todo lo que vienen haciendo con el sueño, le van a sumar el pilar de la alimentación y así vamos a llegar a los 21 días transformados en verdaderos hackeadores de la biología y de la mentalidad. Entonces, si les tenemos que dejar tres consejos hoy, tres hacks a las personas para que empiecen a trabajar sobre esos, se concentren en esos tres. ¿Cuáles son los tres que recomienda la doctora Sofía Luján? Bueno, el que te dije que funciona muy bien, adelantar el horario de la cena al menos 3 horas antes de dormir. Check. Para mí, ese aislado, 100%. Segundo, ideal si lo podemos acomodar después con evitar las pantallas, idealmente 2 horas. Y acá metemos pantallas, luz, contenido activante al cual me expongo y demás. Y después el tercero, y ahí me haces como elegir entre todos los demás. Yo te diría, englobaría ahí algunas cositas en el mismo. Diseñar como el espacio para dormir, o sea, que sea La adecuado. cueva, fresca, oscura y silenciosa. Eso, y que yo me vaya a ese espacio como con una cantidad de herramientas relajantes para poder esperar el sueño de una manera agradable y no estar preocupado por me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. ¿Me explico? Entonces, como que ese sueño, Te voy a decorar esa a imagen que ver, acabas de hacer. Imagínate entrar en tu habitación esta noche y que tiene algunas lucecitas rojas, ¿sí? Un eso, aromatizador que está echando un vaporcito de lavanda. eso, Tenés musiquita frecuencial de fondo y vos ya empezaste a bajar un cambio, a hacer lo que se llama el winding down, el ir bajando. Empezaste a bajar un cambio desde las 6 7 de la tarde. Ya empezaste a bajar tus actividades intelectual profunda, empezás a disminuir los sonidos, dejar las discusiones para el día siguiente con tu pareja. No te pelees de noche, que es una verdadera cagada pelearte de noche, te arruina el sueño seguro, seguro. y Em, además las ideas negativas de la las noche. ideas Imagínate, te vas a negativas, ya dormir está, nos enojado y te separamos, se despertás a acabó las 3 de la todo. mañana. Claro. Se acabó todo, mañana nos separamos. Llamar al abogado. Es lo peor que hay. Empezar a generar como esa cueva, ¿no? Que tenga ese contexto, irte con el estómago vacío a esa cama, quizás hacer algo relajante, apaga esa tele, no agarres el teléfono, no te pongas a scrollear, aunque tengas blue blockers, aunque tengas de estos, no importa, como decía Por Sofi, eso el contenido. Claro. contenido activante, si estoy viendo una película de guerra o estoy viendo un noticiero, no solo me va a costar dormir, sino que su sueño probablemente no va a ser muy agradable. Entonces, generar todo ese contexto, ¿sí? Armate esa cueva y fíjate qué te pasa y cómo te sentís, porque durante esta semana estás probando un montón de hábitos que hoy Sofi nos vino a
dar un montón de información acerca de cómo seguir implementándolo, pero pongan en práctica. Recuerden esta frase, todo conocimiento es un rumor hasta que atraviesa el músculo. Este reto no se trata de dar información de valor solamente, sino de que ustedes pongan en práctica los hábitos y dejen por 3 semanas, nada más es lo único que les pido, la palabra difícil e imposible, déjenla, tírenla al inodoro, escriban la palabra imposible, difícil, hagan un papelito, tírenla al inodoro, se fue del vocabulario durante 3 semanas, desafiante, ok, cambien por desafiante y pongan en práctica, acomoden, háganse el tiempo para ustedes porque ustedes están transformando su vida en este reto y esa es la idea. Sofi, querida de mi corazón, gracias una vez más por traernos todo lo maravilloso que nos aportás siempre a este espacio, por seguir ayudando a que las personas mejoren su calidad de vida. Te pido que por favor nos digas cómo puede hacer la gente para consultarte, para encontrarte más allá de las redes. Compartinos todo porque mucha gente que te está escuchando va a querer llamarte y lamento no cooperar con que te transformes en una workaholic porque sé que trabajas un montón y esto te va a dar mucho más trabajo también, pero es lo que amás. Así que contanos un poquito dónde te puede encontrar la gente. Sí, en redes, o sea, en Instagram, que es DRA Luján, doctora Luján, ahí están los canales de atención. Yo atiendo actualmente en Fleni, que ahí atiendo por Ujú. coberturas, y en mi consultorio de manera particular. El consultorio lo encuentran en el Instagram, y si no, tiene un Instagram que se llama IES, IES. Ok, muchas gracias, Sofi. Muchas Bueno, gracias. Ya saben todos cómo ubicar a esta genia, a esta profesional de la salud que trae salud de verdad. Así que gracias por todo lo que nos compartiste una vez más. Te admiro un montón. Sabes que me encanta conversar con vos y bueno, a seguir compartiendo más. Vamos por la próxima conversación. Gracias a todos ustedes que se conectaron. A poner en tica. Ahora a implementar, 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 implementar. ¿Ok? hay que irse a comer ya, porque son 7:15. Ya, ya. Se come en Bueno, los próximos 10 minutos. Coman tranquilitos, pero ya. No esperen más tiempo. Te mando un muchas beso gracias gigante, Sofi. de Un nuevo por abrazote la enorme. invitación. Y gracias a Gracias. todos Chau, por haberse chau. conectado. Chau, Nos chau. vemos la próxima.